Parece mentira que algo tan natural, tan obvio como lo es la representación igualitaria de mujeres y hombres en cargos de decisión política, necesite una campaña de sensibilización como esta. Comunicadoras, periodistas, actores y actrices, músicos y representantes de organismos internacionales se suman a la campaña Poné tu cuota. La idea es juntar firmas para exigir al Estado y a los partidos políticos que haya una representación paritaria entre hombres y mujeres. En la actual legislatura solamente el 13% del Parlamento uruguayo es integrado por mujeres. Esta cifra ubica a Uruguay por debajo de la media mundial e incluso por debajo de la media de los países del mundo árabe. Ante este déficit de representación de las mujeres, fue necesario también en Uruguay establecer temporalmente medidas afirmativas para impulsar su participación. Las cuotas constituyen una herramienta de acción positiva ante la discriminación histórica entre hombres y mujeres. El objetivo es lograr un resultado paritario, según remarcaron. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Margarita Perkovich, bienvenida de Ciudadanas en Red, y a Magdalena Furtado de ONU Mujeres, bienvenida. ¿Qué es esta campaña Poné tu cuota Mujeres a la Par y cómo es esto de Naciones Unidas sumada a esta campaña? Empezamos por ti. Bueno, desde ONU Mujeres, con la presencia en varios países de Latinoamérica, se está apoyando iniciativas. En este caso es una iniciativa de 3 organizaciones de la sociedad civil, de CIRE, representada por Margarita, de Cotidiano Mujer y de CNS Mujeres, que con un proyecto que forma parte del Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres, justamente tratan de impulsar esta campaña de sensibilización en un año muy particular en Uruguay, porque justamente es un año de elecciones y además con una característica que la presentación ya lo resaltaba, de Uruguay, de que justamente en el ranking mundial de la Unión Interparlamentaria estamos ubicados con un nivel en el puesto número 103, o sea, un puesto bastante lejos de lo deseable o lo esperable, de acuerdo a los avances que presenta Uruguay en otras materias, ¿no? Margarita, como hoy en las organizaciones de la sociedad civil, pero una mujer esencialmente política, ¿qué es lo que le pasa al Uruguay? Si uno mira el mapa político hoy, mira, por ejemplo, las fórmulas, la de todos. Estoy pensando en el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, Unidad Popular. Estoy pensando prácticamente en todas las colectividades políticas. No aparece ninguna mujer en la fórmula, ¿no? Ni el candidato, ni los compañeros de fórmula. Y bueno, las académicas que han estudiado esto, como Nikki Johnson, dice que el problema está justamente en los partidos políticos, en la cultura construida en el Uruguay de estos partidos que son casi decanos en el mundo y que justamente por eso también bastante rígidos en los cambios que tienen que proponerse. Y son partidos, como en general todas las instituciones del Estado, construidos desde una lógica masculina y que cuesta mucho incorporar no solamente a las mujeres como personas, que somos más de la mitad de la población y por eso se pide la paridad, que es lo que hoy se discute en el mundo y lo que se aplica en muchos países desarrollados y de nuestro continente, sino también el incorporar las vivencias y las experiencias y la mirada de las mujeres, de esa más de la mitad de la población, que incorporan en la agenda política, enriqueciéndola, una cantidad de temas que desde las experiencias y las lógicas masculinas no se ven como tan importantes. Entonces, esa es la demanda de fondo política, de que existan mujeres que puedan incorporar estos temas distintos, que ha sido también la experiencia del Uruguay, cuando han entrado mujeres al Parlamento o en los ámbitos de decisión, se incorporan otros temas que enriquecen una perspectiva de desarrollo mucho más igualitaria y justa. Magdalena, desde Naciones Unidas, ¿cuáles son las aspiraciones? Porque digo, en este momento hay una ley de cuota que se va a aplicar, que se aplicó a los partidos, a la conformación de las listas, que ahora se aplica a la elección nacional en octubre, pero que va a quedar ahí. Es decir, se redactó por única vez. O Margarita, ¿se consiguieron los votos para que fuera por única vez? No era la idea. La idea era que la cuota
continuara como forma de lograr esa acción afirmativa. Ahora, ¿cuáles son las expectativas desde Naciones Unidas, dado que en 2014 también esto se termina? Bueno, en los foros internacionales organizados por Naciones Unidas, donde participan los Estados miembros, justamente lo que se trata es de marcar un norte, una visión, un camino hacia lo esperable. Y es así que en la CEDAW, en la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación, es justamente desde ese momento y después en otras instancias, en Beijing, en la Conferencia Regional de Quito, etcétera, etcétera, es que justamente se mira como lo deseable la paridad, ¿no? Como decía Margarita, en Uruguay 52% de mujeres, 48% de hombres, entonces es deseable que en todos los niveles de decisión participen y se involucren las mujeres. Entonces, desde Naciones Unidas se puede marcar algo deseable, un norte, pero justamente después los Estados miembros son quienes tienen que tomar acción, es decir, si ratifican un acuerdo, un tratado o una convención, luego al volver a su país tienen que tratar de buscar cómo aterrizarlo en leyes, en políticas o en programas públicos para justamente que no sea simplemente una ratificación, sino que tomen acción. Y Uruguay justamente este año le va a tocar informar a el comité de la CEDAW, que en el 2008 realizó observaciones al país. Y en el 2008, cuando previo a la ley de cuotas, justamente le observó al país que debería tomar el camino de tomar alguna medida de acción afirmativa para justamente poder impulsar y revertir esta subrepresentación de mujeres en los cargos de decisión. Es así que en el 2009 aprobó esta ley de cuotas, pero tenemos que tener en cuenta que el espíritu en el cual fue planteado en la Convención es justamente hasta tanto no se revierta la desigualdad. Y esto ex ante es como una ley aprobada, ex ante se decidió que fuera por un único periodo, sin saber qué resultados o qué impacto va a tener, que obviamente sabemos que el impacto no va a ser como lo deseable cuando fue construida esta ley, y además estamos en un contexto en que varios países de la región ya están hablando de la paridad, ¿no? Entonces, ya no de la cuota, sino de la paridad. Exactamente, están hablando de la paridad. Entonces, en ese sentido, todavía Uruguay, habiendo aprobado una ley de cuotas, y que estamos rezagados, ¿por qué? Porque es por un único periodo y además estamos en un contexto regional donde ya se está avanzando hacia la paridad. Entonces, si bien se dio un paso, aún creo que son medidas insuficientes. Margarita, usted fue legisladora hasta el 2010. Si se compara dentro del gobierno del Frente Amplio, de 2005 a 2010 y de 2010 a ahora, hay como, no sé si la palabra justa es retroceso, pero hay por lo menos un no avanzar, como la cantidad de leyes y el cúmulo de leyes que sí se impulsaron entre 2005 y 2010. ¿Es así? Yo siento un cierto enlentecimiento en los últimos 5 años. Hago el seguimiento de las leyes que se van aprobando y de las políticas públicas. No se detuvo la perspectiva de incorporar derechos. Han habido leyes importantes, como por ejemplo complementar el tema de la ley de prevención de la violencia doméstica con darle la posibilidad de tener pensiones a los hijos damnificados de las muertes de las madres por esta causa, y también la extensión de las licencias de las trabajadoras privadas y la creación de la licencia a los padres. Es decir, estas son cosas muy importantes que se han aprobado, y algunas otras leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres, como la de reproducción asistida, etcétera. Son temas que han sido muy importantes y muy trabajados por mujeres legisladoras, porque hay que reconocer que siempre hay algún equipo de mujeres de la bancada bicameral femenina que está impulsando estas cosas. Creo que es más lento, ha sido más lento el trabajo, y este tema que estamos tratando hoy es el que creo que tiene más retraso, a pesar de que ha habido un esfuerzo por parte... Lo político. Claro, de una legisladora de extender esta ley de cuotas que nos quedó
tan recortada. Sí, nosotros la invitamos aquí, estuvimos hablando con la diputada colorada Marta Montaner del departamento de Tacuarembó precisamente, y junto con Berta Sanseverino del Frente Amplio, la idea de este proyecto presentarlo para que sea aprobado y que no solo se remita a 2014, sí, ¿no? Y nosotros entendemos, fuimos el día que lo presentó, la acompañamos las mujeres de todos los partidos políticos en el Parlamento, pero evidentemente no debe haber mucha voluntad política por parte de ninguno de los partidos porque no se trata, no se trata. Entonces ahí hay un déficit muy importante y sin embargo yo creo que una de las cosas positivas de estos últimos años, recogiendo el trabajo de años, porque prácticamente es de la recuperación democrática, las mujeres políticas, las mujeres de las organizaciones sociales, las mujeres académicas han venido trabajando en la formación específica de las mujeres que de alguna forma están militando dentro de los partidos políticos. Yo creo que ahí ha habido un avance porque en todos los partidos políticos hay comisiones, agrupamientos de mujeres que trabajan con sus propias mujeres para incorporar justamente en la agenda de su partido los temas a nivel programático, etcétera. Pero después, más allá de que en algunos partidos han habido mujeres que encabezan las listas, porque otro problema, Ana María, es que nuestra ley electoral no nos permite que las cuotas que se apliquen sean realmente demasiado efectivas. Entonces, en el interior tiene posibilidades de salir 1 o 2 diputados o diputadas si están, por cada partido político, si están encabezando las listas y no en el tercer lugar, como dice la ley. Entonces, han habido mujeres que han hecho el esfuerzo de abrir listas y de encabezarlos, lo cual no es nada fácil en un sistema político, como decíamos, que es bastante conservador en esto de hacer movimientos para las mujeres y para los jóvenes. Siempre hay que argumentar por qué. ¿Por qué acciones afirmativas? ¿Por qué las mujeres deberían estar? Es algo que mucha gente lo plantea, mucha gente lo discute. ¿Por qué favorecer a las mujeres, Magdalena? Bueno, incluso hay muchos que dicen que como violan el principio de igualdad no deberían implementarse en un país, pero creemos que esa argumentación no es correcta porque justamente no se parte de una igualdad. O sea, partimos de una situación de absoluta desigualdad. Si estamos diciendo que en Uruguay el 13% de las mujeres son representadas en el Parlamento, entonces estamos partiendo de una condición de absoluta desigualdad. Y se ha visto que como mecanismo la acción afirmativa no es un mecanismo necesario y suficiente, es un mecanismo necesario para poder aproximarse a una situación que le pueda abrir las puertas a las mujeres para poder ingresar, al menos a estar en una lista. O sea, nadie está reservando un escaño a una mujer, sino que está diciendo, bueno, ahora deben de estar en las listas para justamente someterse a votación de la misma manera que los hombres están en esas listas. O sea, es una puerta de entrada. Y repito, para Naciones Unidas es un mecanismo necesario, pero obviamente no es un mecanismo suficiente. Y la experiencia internacional sí ha mostrado que todos los países que han implementado alguna medida de acción afirmativa justamente consiguen empezar a revertir estos índices de subrepresentación de las mujeres en la política. Y los argumentos de por qué es necesario más mujeres en la política, Margarita ya lo dijo, creemos que las miradas de una sociedad no pueden ser las miradas justamente solo desde los hombres, desde los masculinos, porque hay un montón de temas que las mujeres priorizamos, que lo abordamos de otra manera, que tenemos miradas complementarias, que aportamos otras soluciones. Entonces creemos que justamente que esa mirada de las mujeres debe estar en todos los niveles de decisión, incluidos en el nivel de los parlamentos, del Poder Ejecutivo y todos los ámbitos de decisión. ¿No ha aprendido en la sociedad uruguaya? Es por eso también que en el fondo se sigue remando tan de atrás, digo, por este 13%, algo más de 13% de mujeres en el Parlamento. Yo creo que donde tiene que prender es en los partidos políticos, en las mujeres de los partidos políticos. Las sociedades y sus culturas cambian lentamente si no hay un impacto de voluntad de los propios gobiernos de cambiar esa cultura.
Entonces, yo creo que no la ha habido de parte de los gobiernos, de los distintos gobiernos después de la recuperación democrática, en ninguno, más allá de que los canales de gobierno oficiales, digamos estatales más que de gobierno, permiten el pasaje de estos spots como los que estamos presentando hoy y la argumentación en el caso de la cultura en general, de los periodistas, de que esto es una injusticia, no ha habido ese impacto que han tenido o esa voluntad de cambiar en una sociedad que han tenido otros temas en los cuales realmente se ha impactado. Hay cuestiones como de salud, como es el tema del tabaco, que han disminuido se ha entendido que es una cosa terrible, claro, meterse humo en los pulmones, y que eso tiene consecuencias. Se ha impactado a los niños y a las niñas en la educación, y hoy son ellos los que les dicen a los padres que no fumen. Entonces, si esto estuviera metido en la cultura de la educación, que es donde es más importante el tema de la igualdad, yo creo que algo se va haciendo, pero que son procesos largos si no hay como un trabajo desde los propios medios de comunicación de impactar con esto. Ya en el final, 2014 entonces estará vigente la ley de cuota, todas las listas tienen, en realidad todas, 2 hombres y una mujer, o prácticamente, ¿no? No quiero decir todas, porque prácticamente 2 hombres y una mujer, así lo establece la ley, y el objetivo es, para el próximo periodo 2014-2019, que esta ley de cuota se mantenga. Sí, o ir a más, ir hacia una paridad. Claro, eso sería lo más deseable. Claro, el ideal sería la extensión de ese miserable 30% y, por supuesto, dejarlo hasta que impacte justamente en los partidos políticos y en los ámbitos de decisión esta naturalidad. Hoy, por suerte, tenemos muchas mujeres también en los cargos del Estado, en general, en las empresas, en los ministerios. No en el primer lugar, pero sí en los cargos de decisión. Y eso va impactando lentamente las políticas en el Estado. Gracias a ambas por haber venido. Ha sido un gusto recibirlas. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.